¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso del teorema de Tales y ahora veremos un ejemplo de aplicación de este teorema. Y el ejercicio que vamos a resolver en este video es este, que dice: un hombre de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros. Bueno, aclaro que en algunos países para los decimales es coma, ¿no? En lugar de punto. 3.05 metros de larga. Al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de larga, y la pregunta es: ¿cuál es la altura aproximada del edificio? Este es uno de los ejercicios típicos, es lo más normal que cuando uno está viendo el teorema de Tales le pongan un ejercicio similar con sombras. ¿Por qué? Pilas que aquí aclara el ejercicio que dice al mismo tiempo, ¿no? Pues como por una explicación, acordémonos que pues cuando tenemos, por ejemplo, supongamos que hay un árbol, bueno, un árbol rojo y una persona, a la misma hora, ¿sí? Los dos proyectan una sombra dependiendo de dónde está el sol, ¿no? Supongamos que el sol está a la izquierda, entonces al mismo tiempo los dos proyectan una sombra de esta forma, ¿sí? Siempre en todos los objetos a la misma hora, este ángulo va a ser igual a este, ¿sí? Además, obviamente, por ejemplo aquí, el árbol debe estar en ángulo recto con respecto al piso, ¿no? Porque un árbol, pues a no ser que esté torcido, ¿sí? Pero generalmente suponemos que los árboles van derechos en ángulo recto, y lo mismo la persona, ¿no? Para que esté de pie, pues tiene que estar formando ángulo recto con el piso, ¿sí? Entonces, no importa qué tan grandes sean los objetos, en ese mismo instante, bueno, aquí está la sombra de la persona y aquí está la sombra del árbol, ¿sí? Entonces, siempre que sea en el mismo instante, los triángulos que se forman entre el objeto y la sombra son triángulos semejantes, que de esto es de lo que trata el teorema de Tales, como lo vimos en el video de introducción, ¿no? Si ustedes no vieron ese video, aquí les dejo el link de la lista de reproducción del curso completo para que vean ese video, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de sombras, esas sombras, lo que quería aclararles es que las sombras forman triángulos semejantes. ¿Listos? Entonces, como son triángulos semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales. Entonces, en este ejercicio nos habla de un edificio y de una persona. Bueno, no hay necesidad de que sea un dibujo tan bonito como el que yo estoy haciendo aquí. Lo importante es que entendamos el ejercicio, ¿no? Entonces, les quiero invitar a que pongamos lógica, así como vimos en el video de introducción, ¿no? Entonces dice que hay un hombre de 1.8 metros de altura o de estatura y proyecta una sombra de 3 metros de larga. O sea, si el hombre mide 1.8 y la sombra mide 3.5, algo que ya debemos tener claro es que la sombra es más larga que la persona, ¿sí? Supongamos que la sombra va a ser algo así, ¿sí? Incluso creo que un poquito más larga. Entonces, como les decía, se forma un triángulo, ¿sí? Que va a ser semejante al triángulo que se forma con la sombra del edificio. Entonces, aquí dice que la sombra del edificio es de 26 metros. Algo que debemos ver, y por lógica, es que aquí vemos que la sombra es más larga que lo que mide el objeto. O sea, si nosotros hacemos el dibujo del edificio, como esos triángulos son semejantes, ya algo que debemos saber es que si la sombra del edificio medía 26 metros, quiere decir que el edificio mide menos de 26 metros por lógica. ¿Listos? Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Tales? El teorema de Tales lo que dice es que en los triángulos semejantes sus lados tienen que ser proporcionales, ¿sí? Acordémonos que se pueden hacer divisiones entre los lados. Aquí debemos ver cuáles son los lados proporcionales, ¿no? Primero, las sombras deben ser proporcionales y segundo, los objetos también deben ser proporcionales. Entonces, vamos a relacionar los objetos, que en este caso es la persona y el edificio, y aparte las sombras, que pues aquí están las medidas, ¿no? Entonces, yo voy a ponerle aquí, como me están preguntando cuál es la altura del edificio, voy a ponerle a la altura del edificio una letra que va a ser la X. Puede ser la que sea, podemos colocarle la E o la que sea. Entonces, como son proporcionales, vamos a decir que la altura del edificio debe ser proporcional a la altura del otro triángulo, ¿no? Que se forma aquí. La altura de la persona. De una vez voy a colocar aquí los datos, ¿no?
La altura de la persona, la altura del edificio coloqué la X, pues porque no se sabe cuánto mide. Pero la altura del edificio sí se sabe, perdón, de la persona. De la persona se sabe que mide 1.8 metros. Entonces la altura del edificio es proporcional o hay una razón con la altura de la persona. Y ahora relacionamos los otros dos. ¿Cuáles otros dos? Pues los que conocemos. Entonces, como arriba estoy escribiendo los datos del edificio, aquí al frente tengo que también arriba escribir el del edificio. Entonces aquí relacionamos los objetos y aquí relacionamos las sombras. Entonces la sombra del edificio, que mide 26.3 metros, debe ser proporcional a la sombra del otro objeto, que en este caso es de la persona, que mide 3.05 metros. Y como ya lo vimos en videos anteriores, entonces, como esto es una proporción, se sabe que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios, y eso es lo que escribo aquí. Entonces, el producto de los extremos siempre son estos dos, ¿sí? Entonces, x por 3, ya le puedo quitar aquí los metros. Entonces, x por 3.05, esa multiplicación debe ser igual a la otra multiplicación de los medios. Entonces, aquí podemos multiplicar 26.3 por el otro medio, que es 1.8 metros. Esos metros sí no lo podemos quitar, ¿no? Entonces, aquí como siempre, como en todos los ejercicios del teorema de Tales que hemos visto, como vamos a encontrar el valor de x, este número que está multiplicando pasa a dividir. Como por no dañar esos espectaculares dibujos, voy a hacerlo por acá. Entonces aquí me queda que la x es igual a esta multiplicación, 26.3, multiplicado por 1.8 metros, y eso sobre, y este número que pasa a dividir, entonces 3.05. Esta operación, pues en este caso yo la voy a hacer en la calculadora, ¿sí? Aquí me queda que x es igual, multiplico estos dos y divido por 3.05. Y esa operación me da 15.52 metros. O sea que ya tenemos la respuesta de la altura del edificio. Como les decía, miren que aquí claramente lo que les decía al comienzo, el edificio tenía que medir menos que la sombra, ¿no? Porque tienen que ser proporcionales, y efectivamente el edificio mide 15.52 metros, que es menos que 26 metros. ¿Listos? Acordémonos que siempre que hay un problema, el resultado se debe dar con palabras. Entonces aquí al final deberíamos haber escrito. La pregunta era, ¿cuál es la altura aproximada? Ah, bueno, aquí toca escribir aproximado, ¿no? Sí, acuérdense que siempre que en una operación no coloquemos todas las cifras decimales, pues hay que escribir aproximado, ¿no? Generalmente los profesores valemos que ustedes escriban igual, sí, pero acuérdense que este valor no es exacto porque me faltó escribir varias cifras decimales. Entonces, la altura aproximada del edificio es de 15.52 metros. Y esta es la respuesta. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a resolver es este, que es similar al que yo hice, ¿no? Dice, un poste de 6 metros de alto proyecta una sombra de 4 metros. La pregunta es, ¿cuál es la altura de un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 1.8 metros? Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí yo hice un espectacular dibujo nuevamente, pero no es obligatorio hacer el dibujo, solo que si ustedes se dan cuenta, el dibujo les sirve a uno de mucha ayuda para resolver el ejercicio. Aquí está el poste y la sombra de 4 metros. Pilas que en este caso la sombra es más pequeña que el objeto. Entonces, como la sombra es de 1.8 metros, quiere decir que el objeto es más grande, o sea, el árbol tiene que medir más de 1.8 metros. ¿Listos? Entonces, aquí relacioné la altura del árbol y la altura del poste. Entonces, arriba coloco los datos del árbol y abajo los datos del poste. Pilas que no es obligatorio que ustedes hayan colocado esto así. Ustedes pueden haber colocado x sobre 6 siempre y cuando aquí hayan colocado 4 sobre 1.8, ¿sí? O aquí 1.8, ¿sí? O sea, eso es lo de menos, el orden. Lo importante es que si arriba ustedes colocaron el árbol, todos los datos del árbol van arriba. O si arriba el poste, todos los datos del poste van arriba. Y al final les va a quedar el mismo valor acá. Solo que yo generalmente, como consejo que les he dado en todos los videos, yo siempre coloco primero lo que me están preguntando. ¿Para qué? Para que me quede más fácil despejar, porque acuérdense que si la X nos queda abajo, primero tendríamos que pasarla para arriba
este a multiplicar y este a dividir, sería un poco más largo. Pero bueno, aquí está la altura del árbol y la altura del poste, la sombra del árbol y la sombra del poste. Este 4 pasa a multiplicar porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí quito los metros y los metros. Entonces me queda 1.8 por 6 dividido en 4. Esto lo hice en la calculadora y me da 2.7 metros. Entonces la respuesta es, el árbol mide 2.7 metros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Tales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.